En Colombia, pese a que existe una creciente diversidad cultural y con el transcurrir de los años hay un mayor acceso a la educación y al conocimiento de los derechos humanos, sigue morando un componente racista y un rechazo a lo diferente en la sociedad. En Colombia está demostrado que las principales víctimas de la discriminación racial y étnica son los pueblos afros e indígenas, y aunque han sido varios los acuerdos y tratados a los que se ha comprometido el Estado, son pocas las acciones que se han llevado a cabo para cumplir con los compromisos a los que se han llegado. De acuerdo con el censo realizado por el Departamento Nacional de Estadística, DANE, realizado en 2005, en Colombia existen más de 80 pueblos indígenas que cuentan con una población que asciende a cerca de 1.400.000 habitantes, los cuales representan el 3,3% de la población nacional. Lo anterior teniendo en cuenta que hay comunidades indígenas que aún no han sido reconocidas por el Estado, por lo cual su población y porcentaje podría aumentar. En algunas zonas de departamentos como La Guajira, Amazonas, los pueblos indígenas pueden llegar a representar hasta el 50% de la población local. Por otra parte, del total de la población indígena, más del 70% habita en zonas rurales, en territorios que se encuentran organizados como resguardos, parcialidades indígenas o territorios no delimitados legalmente. Un porcentaje menor habita en zonas urbanas, en parte por su cultura variada, ya que manejan características lingüísticas, sociales y políticas diferentes al resto de la población nacional y podrían llegar a ser chocantes. Según cifras del DANE, la población negra o afro suma 4,6 millones de acuerdo al censo realizado en 2018. En los 100 municipios con mayor porcentaje de habitantes de esta población, el 48% de los hogares son pobres, el 59% no tiene acceso a educación significativa y de estos, el 31,3% alcanza el nivel de primaria, seguido del 24,9% en educación media y solo el 19,2% la secundaria. Según la Unidad para las Víctimas de estos 4,6 millones de personas que pertenecen a la población afro, solo el 22% son víctimas del conflicto armado. Es paradójico ver cómo en uno de los países más diversos la discriminación es un factor que sigue intrínseco en su sociedad desde los tiempos de su conquista. La discriminación en todas las esferas sociales es una problemática que desde hace muchos años se ha intentado erradicar. La sociedad pide a gritos al gobierno nacional que fije sus ojos en las minorías que día a día se enfrentan con barreras sociales que les impiden tener una vida digna, que interfieren en el desarrollo de sus derechos y que vulnera cada vez más lo consagrado por la Constitución de 1991, la cual reconoce el carácter pluriétnico y multicultural de la nación y garantiza la igualdad para todos los colombianos. A pesar de que se reconocen garantías en aras de la igualdad y se castigan actos discriminatorios en Colombia mediante la ley, la discriminación racial y étnica es un tema que ha desaparecido de la agenda nacional, pero que sigue manifestándose, especialmente en zonas donde habitan poblaciones afro e indígenas y se les ha silenciado. Es de ahí la importancia de cuestionarnos sobre este tema y sobre el reconocimiento y la efectividad de los derechos humanos de estas comunidades. Las comunidades raizales tienen que demostrar sus capacidades y habilidades para ser incluidas socialmente, a diferencia del resto de la sociedad. Tienen que hacer un mayor esfuerzo para exigir el respeto y la igualdad que desde un inicio merecen sin tener que luchar por ello. La desigualdad social y la injusticia a la que se enfrentan demuestra cómo solo algunas personas cuentan con el privilegio de mostrar sus habilidades para ser aceptadas y cómo otras no cuentan con esta posibilidad y quedan sujetas a la exclusión y a la discriminación social. Sobre este tema, la Corte Constitucional se ha pronunciado y ha analizado que el racismo va más allá de los actos discriminatorios como agresiones determinadas a colectivos que no hacen parte de los grupos que se consideran a sí mismos como dominantes, sino que también comprende opiniones, actitudes cotidianas e ideologías negativas contra las minorías, como puede ser los lenguajes y el uso de expresiones cuando es un medio para materializar prácticas racistas y de esa forma también reproducirlo. Y aunque existen leyes para este tipo de discriminación, la sociedad colombiana sigue estigmatizando a las personas por su color de piel. Pero ¿cuál es el camino pertinente para contrarrestar actos discriminatorios y racistas?
Si bien la respuesta es compleja, planteamos que el rol de la academia y la educación es importante en aras de promover y proponer soluciones que permitan un país donde los derechos humanos sean reales para todos. Y para que exista una efectividad de la ley, debe crearse conciencia ciudadana sobre la igualdad y los derechos humanos. El discurso de la igualdad, la dignidad y el respeto por los derechos humanos debe seguir fortaleciéndose e implementando para que puedan ser materializados, porque a todas las personas, sin ninguna distinción, debe garantizárseles y protegerles sus derechos. Para seguir dialogando sobre este tema, nos gustaría también conocer las opiniones de otras personas, de otros ciudadanos que piensan acerca de la discriminación y si creen que en Colombia pues existe estos actos racistas y discriminatorios hacia las personas. Así que vamos a preguntarles a algunas personas qué piensan sobre esto. Will, para ti, ¿qué tipos de discriminación hay en Colombia? En Colombia podemos percibir muchos tipos de discriminación. Pero me gustaría señalar los que resultan más evidentes. La discriminación en razón de la raza, del lugar de origen, o la discriminación por los recursos económicos de una persona, y además por el color de piel se hace una evidente discriminación que limita las oportunidades de las personas en nuestro país. Bueno, Miguel, para ti, ¿qué es la discriminación y crees que existe discriminación en Colombia? Bueno, pues yo creo que la discriminación es darle un trato diferente a otra persona con respecto de las demás, debido a alguna característica o algún aspecto de su persona que yo considere que es distinto a los otros. Creo que hay muchos tipos de discriminación que se persiguen en el país y que vienen dados, digamos, por una cuestión cultural y que muchas veces no somos conscientes que nos viene enseñada desde muchos ámbitos de la vida. En algunos de los entornos en los que más se evidencian son en el reconocimiento de derechos y en la oportunidad de acceder a oportunidades precisamente, e incluso, digamos, en la forma en la que el Estado distribuye los recursos dentro de la sociedad. Cami, ¿cómo crees que desde tu profesión podemos contribuir para que Colombia sea un país más inclusivo? Bueno, en cuanto a mi profesión, que es psicología, siento que podemos hacer procesos de psicoeducación, tanto en la edad de infantes como en la edad adulta o vejez. Este proceso de psicoeducación sería basado en cuanto a los derechos de las personas y pues que todos podamos lograr entender que pues todos somos diferentes y no por esto debemos como discriminar o saltar o pasar por encima de otra persona. Desde el punto de la administración de empresas sería hacer programas más inclusivos en la reinserción de personas a estas empresas, hacer actos más colaborativos y multidisciplinares, serían multirraciales, para que podamos aceptar estas diferencias y poderlas acoger mejor. Con las opiniones escuchadas durante este video, nos podemos dar cuenta cómo todos tienen un concepto de discriminación similar y cómo todos son conscientes de que es una problemática que se debe tratar. La discriminación racial y étnica es una problemática que se debe solucionar desde todas las áreas y profesiones. Debe ser una solución social, ya que el problema no radica en la diferencia, sino en cómo la observamos y la tratamos.